Hola amigos, bienvenidos a una nueva recopilación de historias de terror. Hoy les voy a entregar 4 relatos que espero les asusten mucho. Antes de comenzar, quiero agradecer a todas las personas que se han suscrito a mi canal de YouTube. Muchas gracias también a las personas que me dejan comentarios, a quienes dejan sus me gusta en los videos y también a quienes me siguen en Facebook y en TikTok. Si tú tienes estas redes sociales, también me puedes seguir por allá. Y bueno, ahora sí, sin más que decir, comenzamos. En el año 2023, trabajé como guardia de seguridad para una maquiladora de autopartes. Y en este lugar es donde experimenté la experiencia más aterradora de toda mi vida. Todo ocurrió una noche del mes de julio. Era mi segundo día en el turno de la noche. En esas fechas, la lluvia estaba presente casi a cualquier hora del día. Y esa noche no fue la excepción. La única diferencia es que hacía bastante frío y la lluvia no había cesado en ningún momento. El turno transcurría con normalidad. Eran alrededor de las 11 de la noche cuando la lluvia comenzó a ser más fuerte, hasta el punto de convertirse en una tormenta que duró alrededor de 1 hora. Cuando ésta se detuvo, coincidió con la hora de salida de los trabajadores del turno de la tarde. Por ello, cuando todos ya se habían ido de la planta, solo quedamos 4 personas. Como cada noche, realizamos nuestras actividades. Estas consistían en revisar máquinas, cerrar puertas, apagar luces, alarmar la planta, entre otras. Todo parecía estar en aparente calma. Cada hora teníamos que hacer rondines por cada rincón de la planta. Esto con el fin de asegurarnos de que todo estaba en orden. Se realizó el recorrido de la 1 de la mañana y todo estuvo sin ninguna novedad. A las 2 de la mañana, nuevamente comenzó a llover con fuerza, así que decidimos meternos a la caseta. Yo seguí pendiente en las cámaras, checando cada área de aquel extenso lugar. Pasaron alrededor de 20 minutos con una lluvia intensa y todo el lugar sumergido en una tétrica oscuridad. Al mirar en una de las cámaras, me di cuenta de que en una de las esquinas de la parte norte estaba una figura humana. Debido a la intensa lluvia, apenas si se podía percibir, pero por lo poco que alcancé a apreciar, la persona estaba en una posición que parecía estar inclinada. Inmediatamente le pedí a 2 oficiales que fueran a revisar. Debido a la fuerte lluvia, se vistieron con impermeables y botas, se dirigieron al lugar y con ellos llevaban una lámpara en la mano. Esta para ir alumbrando el camino. El sitio donde se encontraba esa persona quedaba a unos 100 metros de la caseta. A simple vista no se podía observar bien debido a la lluvia y la oscuridad de la noche. Cuando se estaban acercando, notaron que era una mujer. Estaba hincada, con la mirada fija en el suelo. Según lo que dicen mis compañeros, esta mujer tenía largos y negros cabellos que le cubrían el rostro y traía puesto un vestido blanco, el cual estaba totalmente sucio de lodo. En ese momento sintieron mucho miedo, pero aún así siguieron avanzando y hablándole a esa mujer. Pero ella estaba totalmente inmóvil y no emitía una sola palabra. Yo estaba pendiente por las cámaras y podía ver cada movimiento. Por el radio, avisaron que la mujer no les prestaba atención. Seguían acercándose cada vez más a ella preguntando qué es lo que hacía ahí, si necesitaba ayuda y cómo había entrado. Le comentaron también que no podía estar en este sitio. Sin embargo, ella parecía no escuchar. Al hacerse más corta la distancia que los separaba, pudieron escuchar sollozos. Y a pesar de que yo estaba a unos 100 metros de ellos, también lo escuché. Aun cuando yo no estaba tan cerca de esa persona, comencé a llenarme de miedo. Mis compañeros continuaron acercándose,
pero de pronto, uno de ellos se detuvo debido al miedo intenso. El otro continuó avanzando hasta que quedó a escasos centímetros de la mujer. En ese momento, ese ser volteó y de un pequeño salto se fue encima de mi compañero. Para sorpresa de todos los que pudimos apreciar ese momento, la figura desapareció en el aire. Fue algo inaudito. Quedamos atónitos, con una gran impresión, ya que después de eso escuchamos un lamento desgarrador que retumbó por todo el sitio. Mi compañero se desplomó y cayó al suelo. En ese momento, salí de la caseta para auxiliarlo. Cuando despertó, no tenía expresión alguna. Lo llevamos a la caseta y pasados unos minutos comenzó a llorar de manera inconsolable. Lo único que alcanzaba a decir es que había sido muy perturbador lo que acababa de pasar. Casi una hora después se calmó. Esa noche cancelamos todos los recorridos por miedo a volver a encontrar a esa criatura. Solo seguimos pendientes por las cámaras, pero cada segundo era un temor inmenso de mirar en alguno de esos monitores a ese extraño ser. ¿Alguna vez te ha tocado estar en el terrible momento en que una persona pierde la vida por elección propia? Soy paramédico y estoy totalmente convencido de que algo sobrenatural ocurre en este tipo de situaciones. En mis 20 años de trayectoria laboral, me ha tocado acudir a sitios donde atendemos llamadas de emergencia, donde familiares o amigos indican que algún allegado ha decidido acabar con su existencia. Cada uno de estos casos es impactante y tiene particularidades. Sin embargo, hubo uno que realmente me dejó impactado y es el siguiente. Una noche de viernes, atendimos una emergencia en una colonia muy conocida de Ciudad Juárez, Chihuahua. Al llegar, estaba una mujer sumamente alterada, mencionando que su hijo había tomado la fatal decisión de irse de este mundo. Y ella se percató de lo ocurrido por los gritos de desesperación que su hijo emitía. La señora decía que el joven de apenas 17 años gritaba: «Mamá, por favor ayúdame. No quiero irme, pero ellos me llevan. Ellos son más fuertes que yo. Por favor, mamá, auxilio». Tratamos de calmar a la señora y realizar nuestro trabajo de la manera más profesional posible. Al entrar a la habitación donde había ocurrido el hecho, se sentía un frío intenso. El chico estaba con una cuerda. Aún seguía tibio. Su cuello presentaba, además de la marca de la soga, una serie de rasguños. Parecía que en sus últimos momentos de vida se había arrepentido de la decisión tomada. Lo más extraño era que sus tobillos y pies estaban descubiertos, y en ellos se podían observar rasguños largos y profundos de apariencia reciente. Parecía como si algo o alguien lo hubiera jalado por esa parte, para así lograr el objetivo lo más pronto posible. Sus calcetines y tenis estaban en el piso, y estos se veían dañados. Parecía que alguien los había rasgado con mucha fuerza. Hablando un poco con mis compañeros sobre estas características, todos coincidimos en que ese no era el único caso con signos de aparente ayuda para lograr el cometido. Y muy probablemente, en ocasiones, la situación es tan tensa que se presta para que entes extraños actúen. Quizá por mi trabajo debería ser un poco más escéptico en este tipo de casos. Sin embargo, hay situaciones a las que por más que les busco una explicación lógica, nunca la he encontrado. El año pasado, mi esposo y yo fuimos a conocer la Ciudad de México. Para nuestra estancia, decidimos rentar un Airbnb localizado en Coyoacán. Cuando llegamos a este sitio, quedamos totalmente encantados.
ya que el diseño era bastante agradable, además de estar ubicado en una calle muy bonita de aspecto colonial. El primer día fuimos a varios sitios turísticos y regresamos a descansar cerca de las 10 de la noche. Recuerdo que ese primer día, cuando ya estábamos por entrar a la casa, sentimos un ambiente bastante pesado. Más tarde, aproximadamente a las 3 de la mañana, me desperté de manera repentina, debido a que la manija de la habitación donde nos encontrábamos se estaba moviendo de manera intensa. Era como si alguien tratara de abrirla. Traté de despertar a mi esposo, pero éste no respondía. A los pocos minutos, ese sonido dejó de escucharse y lentamente la puerta comenzó a abrirse. Estaba sumamente asustada y, por si esto no fuera poco, de repente se escuchó que el televisor de la sala se encendió y se apagó de manera rápida. Y para rematar, en la cocina se escuchó como algún objeto de vidrio se cayó y se rompió. Nuevamente moví a mi esposo, hasta que por fin despertó. Le comenté lo ocurrido y con mucho cuidado fue a revisar. Al ir a la sala, todo parecía normal, hasta que en una esquina había un líquido rojo muy extraño. En ese momento regresó al cuarto y ambos coincidimos en que lo mejor era dejar ese lugar. Al siguiente día, en cuanto pudimos, nos fuimos de ahí. Sin duda, esta ha sido la noche más aterradora que he experimentado en toda mi vida. Vivo en la ciudad de León, Guanajuato, en México. Hace algún tiempo, obtuve mi primer empleo en un almacén de materiales de construcción. Recuerdo que en mis primeros días laborando ahí, había mucho trabajo, pero especialmente un jueves estaba saturada de cosas por hacer. Como era mi primer empleo, yo quería causar una buena impresión con mi jefa, y aunque ella me dijo que me fuera y mañana terminaba los pendientes, yo insistí en quedarme. Recuerdo que antes de irse me dijo: nada más ten cuidado con los aparecidos, que conste que yo te advertí. Después de eso, soltó una risa burlona y se fue. Cabe mencionar que no hice caso a esas palabras, ya que pensé que solamente me estaba bromeando. Seguí trabajando hasta que me di cuenta de que eran las 8 de la noche, y para ese punto consideré que ya era momento de irme a casa. Aunque antes de esto, quise pasar al baño, ya que el trayecto era algo largo. Yo laboraba en las oficinas de este sitio, mismas que se encontraban en la planta alta, y para llegar al baño debía cruzar el almacén, que para esas horas ya estaba sin ningún trabajador de esa área y además estaba en completa oscuridad. Así que saqué mi teléfono, encendí la linterna y con esto me iba alumbrando. Antes de llegar al baño, no sé por qué tuve el impulso de alumbrar hacia una pila de materiales. Y esto fue lo peor que pude hacer, ya que ahí había una persona parada, mirándome fijamente. Este encuentro duró tan solo 5 segundos, pero para mí fueron eternos. Solo alcancé a gritar y salí despavorida del lugar. Ni siquiera regresé a mi oficina por mis cosas. Al llegar a recepción, el guardia me preguntó si todo estaba bien, pero estaba tan asustada que ni siquiera pude emitir una sola palabra. Seguí trabajando ahí, ya que realmente necesitaba el empleo, pero jamás volví a quedarme a esas horas en ese lugar.